Bienvenido al grupo de estudio Camargo. Mi nombre es Luis Espinosa Vilca y yo les acompañaré este año con el curso de aritmética. Y como primer tema en esta sesión de clase tenemos lo que es lógica proposicional. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Lógica proposicional. Para entender el tema, vamos a dar la idea, el concepto de cada palabra, lo que es lógica y lo que es proposición. Lógica. Tal vez alguna vez en una conversación, un diálogo con amigos, familiares, escuchaste una pregunta que no tiene sentido, que no tiene lógica, que es no válido, ¿no? Entonces, ahí mismo, no tiene sentido, no tiene lógica, no válido. Eso es la lógica. La lógica estudia la validez, ¿no? La validez. Pero si estamos entonces en lógica proposicional, vamos a estudiar la validez de las proposiciones. Lógica determina si un argumento es válido o no a través de reglas técnicas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a estudiar es la validez de las proposiciones. Ahora, ¿qué es una proposición? Para explicar qué es una proposición, partimos de lo que es un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Porque la proposición es parte de los enunciados. Una partecita de los enunciados se llaman proposiciones. Enunciado es toda frase o oración que da idea de afirmación o negación. También puede ser preguntas, exclamaciones, órdenes. Eso es un enunciado. Frases, oraciones que afirman o niegan. También ahí están pues preguntas, exclamaciones, ¿no? Pero las proposiciones son solamente una parte. ¿Quiénes son? Son las oraciones de las cuales se puede decir si es verdad o es falso. Esas son las proposiciones. Oraciones de las cuales se puede decir si es verdad o es falso. Pero si tenemos una pregunta, ya no es proposición, una pregunta. Una orden, no, tampoco es proposición. De ahí podemos decir que todas las proposiciones son enunciados, mas no todo enunciado es proposición, ¿no? Entonces ya queda claro que es lógica proposicional, la validez de las proposiciones. Entonces vamos a ver la clasificación de los enunciados. Dentro de los enunciados están las frases. ¿Qué son las frases? Pueden ser preguntas, exclamaciones. Esas son las frases. Por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? Son preguntas, ¿no? También puede ser una exclamación. Por ejemplo, auxilio. Eso de ahí son frases. Proposiciones abiertas o enunciados abiertos. Son proposiciones que pueden tomar el valor de verdad o de falso, pero dependiendo de un parámetro. Por ejemplo, x mayor que 5. No conozco x, pero si acá le aumentamos un parámetro, x va a ser 3. Al ser 3, el valor de x igual a 3, x mayor que 5 sería falso, ¿no? Depende de este parámetro. Pero si hubiéramos colocado que x es igual a 9, si x fuera 9, entonces al decir x mayor que 5, obvio que sería verdadero. Entonces depende, para saber si es verdadero o falso, de un parámetro. ¿Y cuál es ese parámetro? El valor de x, ¿no? El valor de x. Depende del valor de x para saber si es verdadero o falso. Por eso se llama enunciado abierto. Depende de un parámetro. Vamos a borrarlo esto.
Otro ejemplo podría ser: él es cantante. Él es cantante, pero ¿quién es él? Si colocamos él es Pedro Suárez Vértiz, entonces allá sí es cantante peruano, sería verdadero. Pero si cambiamos ahora él, por ejemplo, él va a ser Ricardo Arjona, entonces esto sería falso porque él no es cantante peruano. Entonces depende de un parámetro, ¿no? Esos son las proposiciones o enunciados abiertos. También tenemos proposiciones cerradas, enunciados cerrados o proposiciones lógicas. De ellos son proposiciones que sí se puede determinar si es verdadero o es falso, ¿no? Uno de los dos debe tomar o bien verdadero o falso. Por ejemplo, 39 es un número primo. Nosotros sabemos que 39 no es un número primo. Por lo tanto, vamos a colocarle con la tiza acá. Esto de acá sería falso. ¿Ve? Se determina su valor de verdad. Chimbote está en Perú. Claro que sí, eso es verdadero. Ya se determina su valor de verdad. O bien es verdadero o bien es falso, pero se puede determinar. En cambio, en las abiertas depende de un parámetro para ver si es verdadero o falso, depende de alguien, ¿no? Y ahora, estas proposiciones lógicas o enunciados cerrados se representan con letras a partir desde P, Q, R, ¿no? Partiendo de P. Por ejemplo, a todo esto, Chimbote está en Perú. A todo esto lo puedo llamar P, lo reemplazo por P. 39 es un número primo, le llamo a todo eso Q, ¿no? Eso sería. Vamos a borrarlo para que quede limpio esto. Entonces, como ya sabemos lo que es una proposición, ¿no? Es una oración de la cual tú puedes decir si es verdadero o es falso. Se puede determinar su valor de verdad. Una oración que es o bien verdadero o falso. Entonces, la clasificación de las proposiciones, aquí están las simples. ¿Qué es una simple? Que solo tiene una afirmación. También se le llaman atómicas. Se le puede representar por las letras P, Q, R y S. Por ejemplo, 3 por 3 es 9. Todo esto es una atómica, una simple. Entonces todo esto lo podemos cambiar por un P. Luis es atleta, otra atómica. Todo esto lo podemos cambiar por un Q, ¿no? Ahí están las simples. También dentro de las proposiciones, como hay simples, también hay compuestas. Las compuestas son la unión, podríamos decir, de varias simples, pero se unen mediante conectores. O sea, una compuesta es la unión de dos o más simples. O también es la negación de una simple, de una atómica. Por ejemplo, si colocamos aquí, ¿no? No es cierto que Luis es atleta, ya sería una compuesta, con el simplemente colocarle un no. Ya hemos dicho, al unirlo, proposiciones simples mediante conectores, ya es una compuesta. Ejemplo, 3 por 3 es 9. Todo esto, 3 por 3 es 9, es una simple, una atómica. Luis es atleta, es otra simple, Tenemos acá dos simples atómicas, pero se está uniendo con un conector. Dice 3 por 3 es 9 y ahí está, él es el conector. Luis es atleta, ahí está la otra proposición, ¿no? Entonces tenemos dos simples que se unen con un conector, entonces ya es una compuesta, ¿no? Entonces, como ya hemos visto que las proposiciones compuestas es la unión de dos o más proposiciones simples mediante conectores. Vamos a ver los tipos de conectores que existen.
conectivos lógicos, ¿no? La primera sería la negación. La negación. Nosotros, la negación, en un texto, un párrafo, podemos encontrarlo así, ¿no? No, o también ni, o no es el caso. Todo esto se puede reemplazar por este operador, ¿ve? Ahí está, este es el operador. Hay veces también le colocan así, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Eso es la negación. Su tabla de verdad es si esta proposición simple es verdadero, al negarlo toma falso, y si es falso toma verdadero. Por ejemplo, no todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces usamos nuestra tiza o de frente, ¿eh? Todo número elevado al cuadrado es positivo, a eso lo podemos colocar como o reemplazarle por un P. Y este no, ahí está el no, ¿eh? Lo podemos reconocer por cualquiera de estas palabras, no, ni o no es el caso. Este no sería la negación y queda la negación de P. Otro conectivo lógico es la conjunción. En los textos lo podemos encontrar con estas palabras, ¿ven? Y, pero, sin embargo, además, aunque, también, aún, a la vez y no obstante. Todas esas palabras son la conjunción, que lo podemos reemplazar por este operador o símbolo. Es una V invertida, más pequeñita. Su tabla de verdad. Para la conjunción, el único caso en el cual sale verdadero es cuando los dos son verdaderos. En los demás casos sale falso. Ejemplo, Luis canta, sin embargo, no baila. A Luis canta lo podemos reemplazar por un P. Luis no baila lo podemos reemplazar por un Q. Sin embargo, aquí está la palabrita sin embargo, que quiere decir una conjunción. Y eso lo reemplazamos por este operador de la conjunción. Entonces queda P y Q. Otro conector lógico sería la disyunción débil. En los textos lo podemos encontrar con la letra O, U, o tal vez una U en medio de dos frases. Y eso es la disyunción débil. Disyunción débil. El operador es una V, sino que más pequeñita. Tabla de verdad. A lo contrario de lo anterior, aquí sale falso solamente en el cual los dos son falsos. Para todos los demás son verdaderos. Solo sale falso cuando es falso, falso. Ejemplo, seré cantante o futbolista. Seré cantante lo representamos por un P. Seré futbolista lo representamos por un Q. Este conector O, este O que está en medio de dos frases, esto es una disyunción débil. Lo reemplazamos por su operador y así queda. P, O, Q. Otro conectivo lógico es la disyunción fuerte, ¿no? Ahí está con las palabras que lo puedes encontrar. Su símbolo, ahí está un triangulito, una flecha cortada. Su tabla de verdad. Si los dos son iguales, sale falso. O sea, si verdadero, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Pero si son diferentes, ahí en ese caso sale verdadero. Una frase, por ejemplo, o Luis radica en el Agustino o en Santa Anita. Ahí está. Una doble O, que ese es el conector. Conector, ahí está. Entonces Luis radica en el Agustino. Entonces a eso le llamamos P. O Luis radica en Santa Anita, le llamamos Q. Pero este doble O nosotros lo interpretamos como este operador triangulito. La disyunción fuerte, ¿no? Listo, y así quedaría, ¿ve? Otra.
Es la condicional. Lo puedo encontrar con estas frases. Si entonces o por lo tanto, su operador o su símbolo es esto de acá. Tabla de verdad. Solamente sale falso en el caso que se encuentre verdadero o falso en ese orden. BF. En los demás casos sale verdadero. Solamente sale falso en el caso BF. Por ejemplo, una frase que puedo encontrar para poder reemplazarlo con las letras. Si me gano la lotería, entonces iré de viaje. Entonces, me gano la lotería sería una proposición simple que lo cambiamos por P. Me iré de viaje le llamamos Q. Entonces, este sí entonces es una condicional, porque lo vamos a reemplazar por una flechita. Y así ya quedaría. ¿Ve? La última sería la bicondicional. Lo puedo encontrar sí y solo sí, entonces y solo entonces. Su símbolo, ahí está, como una condicional pero con doble sentido. O también tres rayitas paralelas. Tabla de verdad. Solamente va a salir verdadero cuando son iguales, ¿no? En los demás casos sale falso. Puedo encontrarlo, por ejemplo, en la frase, ¿no? Cilicia es una isla si y solo si está rodeada de agua. Ahí está, sí y solo sí. Entonces, Cilicia es una isla, es una que le podemos reemplazar por un P, proposición simple. Está rodeada de agua, le podemos reemplazar por un Q. Y sí y solo sí lo podemos reemplazar por este operador. Y ahí sí queda. Entonces, viendo ya la tabla de verdad de los diferentes conectivos, entonces ya podemos evaluar esquemas moleculares, pero aquí no vamos a desarrollar, solamente quiero explicarle. Por ejemplo, esto de acá es un esquema molecular, ¿no? Que tiene tres variables, P, Q y R. Y para solucionar usamos lo que es la tabla de verdad para las tres variables, y el resultado es lo que está aquí de amarillo, de amarillo. Uno, dependiendo de la cantidad de variables, se va a determinar la cantidad de líneas o valores que puede tomar el resultado de toda esta expresión, ¿no? En este caso, como son 3, sale 8 posibles combinaciones. Si fueran más variables, más combinaciones. Si fueran menos, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero quiero que se centren en esta parte que es la parte final, la resolución de la evaluación de este esquema molecular. Vemos que pueden salir verdaderos como también falsos. Dependiendo de los valores que toma esta parte final, podemos también clasificarlos. Lo podemos clasificar en tautologías si toda esa línea amarilla, todos esos resultados hubieran sido verdaderos. Si todos esos valores de esa línea amarilla hubieran salido falsos, ¿no? Sería una contradicción. Pero si sale una mezcla de verdaderos con falsos, eso ya se le llama contingencia, contingente, ¿no? Ahí está. Entonces, habíamos dicho que dependiendo de la cantidad de variables, se ve de la cantidad de combinaciones, líneas que va a salir. Entonces, para determinar cuántas filas va a salir nuestra tabla al evaluar un esquema molecular, vamos a deducirlo, ¿ya? Por ejemplo, si el esquema molecular tiene tres variables, la cantidad de filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sale 8 filas, o sea, 2 al cubo. Si en el esquema molecular solamente intervienen dos variables, sería 1, 2, 3, 4. Va a haber 4 filas, o sea, 2 al cuadrado. Si te das cuenta, estos exponentes 1, 2, 3 es la cantidad de variables.
Si en un problema, por ejemplo, tuviera 8 variables, la cantidad de filas sería 2 a la 8. Y así, ¿no? Depende de la cantidad de variables, la cantidad de filas que va a salir. Entonces, vamos a hacerlo en general, que la cantidad de posibilidades o filas que puede salir el resultado de evaluar una expresión molecular está dado 2 por 2 a la n. El n, ¿quién es? La cantidad de variables. Muy bien, entonces iniciamos con los problemas. Pregunta 1. Dice, de las siguientes expresiones, son 4, ¿cuáles son proposiciones lógicas? En la parte teórica ya se detalló qué son proposiciones lógicas. Son enunciados de los cuales se puede decir si es verdad o es falso. O sea, se puede determinar su valor de verdad, ¿no? Eso serían las proposiciones lógicas, enunciados de los cuales se pueden decir si es verdad o es falso. Entonces, la primera, 3, ¿es un número impar? Claro que sí, esto de acá es verdadero, sí es una proposición lógica. Atiende, como una orden, ¿no? Atiende. Entonces, esto de acá, no puedo decir si es verdad o es falso esto de acá, ¿no? Entonces, una exclamación, una orden. Entonces, esto de acá sería falso. A esto se le conoce como frase. X al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Se puede decir si es verdad o es falso? Profe, pero a mí me han dicho que todo número elevado al cuadrado es positivo, pues, profe, mayor o igual que 0. Eso depende, porque si nosotros hablamos en el campo de los reales, claro que sí, es cierto. Pero aquí no nos están especificando que tiene que ser en el campo de los reales. Si hablamos de los complejos, los números imaginarios, ya no se cumpliría esto. Entonces, depende, puede ser verdadero en el caso o en el campo de los reales, pero en los imaginarios ya no. O sea, no puedo decir si es verdadero o es falso. Por lo tanto, no es. Luis es atleta, pero yo puedo conocer a un Luis que sí es atleta, pero también tal vez otra persona conoce a un Luis que no corre nada, no es nada de atleta. Entonces no se puede definir si es verdad o es falso. No. Entonces las proposiciones lógicas, la única es la 1. Problema 2. En la pregunta 2 dice, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces hay que evaluar para cada caso, son 4. 7 es mayor que 2, 7 es mayor que 2, claro que sí, verdadero. Aquí tenemos la disyunción, su operador de la disyunción. 3 menos 5, ¿cuánto es 3 menos 5? 3 menos 5 es menos 2. Menos 2 es menor que 1, claro que sí, es un número negativo. Entonces, sería esto verdadero. Y acá tenemos la disyunción. En la disyunción hay un único caso en el cual sale falso, cuando los dos son falsos. En cualquier otro caso es verdadero. O basta que uno sea verdadero, ya el resultado es verdadero. La segunda, 2 es menor que 7, claro que sí, verdadero. Este es el i, ¿no? Es de la conjunción. 52 más 72 te da 124. 124 es menor que 103, claro que no, falso. Y en la conjunción, basta que uno sea falso y ya el resultado sale falso. El único caso en el cual sale verdadero es cuando los dos son verdaderos. Pero aquí no tenemos ese caso, entonces sale falso. La tercera, 32 más 42, eso te da 74. 74
es igual a la suma de estos impares, 1, 3, 5, 7 y 9, que la suma es 25. 74 es igual a 25, falso. Y aquí tenemos nuestra condicional. 102 más 22 da 124. 124 es menor que 112, falso. Y tenemos una condicional, ¿ven? Una condicional que en el único caso en el cual puede salir falso en una condicional es cuando es verdadero o falso. Pero eso no lo tenemos acá, entonces no podrá salir falso, saldrá verdadero. Y la última, 16 es mayor que 25, no, claro que no, falso. Y aquí está el operador de la bicondicional. Recuerda, cuando la bicondicional era verdadero, cuando eran iguales, o sea, falso, falso y verdadero, verdadero, ahí sale verdadero. A ver aquí. 992 menos 902. La resta me va a salir 90. 90 es igual a 21 por 81. Claro que no, esto no va a ser correcto. Entonces esto sería falso. Y en una bicondicional, cuando tengo valores iguales, falso, falso, ahí es donde sale verdadero. O también verdadero, verdadero. Entonces se ha terminado. La primera es verdadero, luego falso, verdadero, verdadero. Nuestra clave sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La clave D. Problema 3. Problema 3 dice: indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Para responder la primera necesitamos un poquito de cultura general, geografía, ¿no? Dice, París está en Inglaterra. ¿Qué dicen, chicos? París está en Inglaterra. París será una ciudad de Inglaterra. París es una ciudad de Francia. Entonces esto acá está mal. Sería falso. Aquí tenemos el O. Es un conector de la disyunción. Da su símbolo. Londres está en Francia. Londres estará en Francia. Londres es una ciudad inglesa, Inglaterra, por lo tanto esto sería falso. En la disyunción, el único caso en el cual va a salir falso es que los dos sean falsos, y ese caso lo tenemos acá, falso, falso. Entonces ahí va a salir falso. La 2, raíz cuarta de 4 será mayor que la raíz de 2. Este 4 le podemos colocar como 2 al cuadrado. Y ese cuadrado lo podemos sacar mitad con el exponente 4 mitad y quedaría 2 raíz cuadrada de 2, que serían iguales. Entonces esto sería falso, no es mayor, sino son iguales. Aquí tenemos la conjunción, su símbolo, ahí está. 1 es mayor que 0, 1 será mayor que 0. Claro que sí, eso es verdadero. Como tenemos acá los símbolos de agrupación, los corchetes, entonces desarrollamos esto. En la conjunción, el único caso en el cual va a salir verdadero es que los dos sean verdaderos. Cuando es verdadero, verdadero, ahí sale verdadero. Pero aquí no estamos en ese caso, ¿no? Entonces esto va a salir falso. Desarrollamos esta otra parte también. Habíamos dicho que esto, la explicación de aquí, sí son iguales, por lo tanto eso sería verdadero. Tenemos acá el símbolo de la bicondicional. Aquí, 1/2 será menor que 2/4. Si tú simplificas mitad y mitad, quedaría acá 1/2, que sería una fracción equivalente. Entonces son iguales, entonces esto acá sería falso. Desarrollamos primero esto porque está agrupado. Entonces en la bicondicional solamente sale verdadero cuando los dos son iguales. Entonces aquí no son iguales, sería falso. Y entre estos dos corchetes, mira qué conector tenemos, ¿eh? La condicional. En la condicional hay un solo caso en el cual sale falso.
es en el caso BF, verdadero o falso. Pero aquí no tenemos ese caso. Por lo tanto, esto de acá sería verdadero. La siguiente, la 3. No es verdad que 2 más 2 es igual a 5. Y sí, solo sí, 4 más 4 es 9. Es igual a 9, ¿no? Entonces esto no es verdad, sé que es una negación. A este 2 más 2 es igual a 5. 2 más 2 es igual a 5, falso. Pero este no es verdad, es una negación. Ahí está su símbolo de negación. Sí, solo sí es una bicondicional. A esto 4 más 4 es igual a 9. Sé que eso de ahí es falso. Pero primero vamos a negar a este falso, ¿eh? Negamos esto y eso sería verdadero. Bajamos la bicondicional, bajamos este falso. Recuerden la bicondicional, el único caso o no, para que sea verdadero tienen que ser iguales. Aquí no son iguales, son diferentes. Entonces va a salir falso. La clave entonces sería falso, verdadero, falso. La clave D. Problema 4. Dice, dado los enunciados, ¿no?, de estos tres enunciados, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, para evaluar aquí tenemos el R, que lo vamos a calcular aquí si es verdadero o es falso. Tenemos también a Q de 2, Q de 1, P de 3, P de 1, P de 5. Entonces hay que calcularlo eso para tener a la mano y reemplazarlo, ¿ya? Tenemos acá primero del Q de 1 y también está Q de 2. Q de 1, a ver, ¿qué pasaría si aquí reemplazamos Q de 1? O sea, el I es 1. Sería 1 elevado a la 1 más 1, o sea, 1 a la 2. Y eso es 1. 1 es mayor que 4 a la 1, que 4 a la 1 es 4. 1 sería mayor que 4. No, falso. Entonces, el Q de 1 es falso. También necesitamos el Q de 2. Q de 2. Q de 2. El I es 2. Entonces sería 2 elevado a la 2 más 1. 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Es mayor que 4 a la 2. Recuerda que el I es 2. 4 a la 2 es 16. 8 sería mayor que 16. Claro que no. El Q de 2, entonces Q de 2, dándole al I el valor de 2, también resulta falso. Listo, ya creo que no hay más con la Q. Tenemos con P. P de 1, P de 3 y P de 5. Entonces calculamos P de 1. P de 1, el X es 1, sería 1 al cubo, 1, mayor que 3 a la 1, que es 3, 1 sería mayor que 3, claro que no, eso es falso. P de 3, P de 3, P de 3, 3 al cubo, 27, mayor que 3 al cubo, no, esos son iguales, 27, 27, entonces no es mayor, por lo tanto es falso también. También necesitamos al P de 5, P de 5, 5 al cubo, 125, y aquí tenemos mayor que 3 a la 5. ¿Y cuánto es 3 a la 5? 3 al cubo es 27, 3 a la cuarta 81, 3 a la quinta sería 81 por 3, ¿no? 243. Entonces, ¿es cierto que 125 es mayor que 243? Claro que no, también sería falso. También podemos calcular aquí el R, porque interviene, ¿ve? R, aquí está. 8 más 3 es igual a 10, ¿no? 8 más 3 es 11, no es 10, eso sería falso. Y aquí tenemos 4 entre 3 es menor que 8 entre 9. Si quieres compararlo directamente, trata de que los denominadores sean iguales. Si acá es 9, entonces aquí también me conviene que sea 9.
pero para que sea 9 hay que multiplicarle por 3. Pero cuando yo multiplico por 3, arriba y abajo. 4 por 3, 12. 3 por 3, 9. Entonces aquí queda 12 entre 9. Al 12 le vas a dividir entre 9 partes. ¿Es menor que al dividir 8 entre 9? Claro que no. También el 8 entre 9 va a salir más pequeño que 12 entre 9. Entonces esto por eso es falso. Y aquí tenemos una conjunción. Basta que uno es falso y ya el resultado es falso. Por lo tanto, el R también va a salir falso. Ahora, teniendo ya a la mano todo esto, lo podemos reemplazar. Aquí ven, la primera. R es falso. Condicional, Q de 2. Q de 2 también es falso. En la condicional hay un único caso en el cual sale falso. Es en el caso de verdadero falso. Pero eso no está aquí. No está aquí. Entonces, en cualquier otro caso sale verdadero. Aquí, no P de 3, pero el P de 3 es falso. Con el no ya se haría verdadero. Tenemos acá la bicondicional, operador de la bicondicional. P de 1 es falso. P de 1 es falso. En la bicondicional, recordar la tablita, solo sale verdadero cuando los dos son iguales. En este caso no son iguales, entonces no va a salir verdadero. Tendría que salir falso. La tercera. Aquí en la tercera, P de 5 es falso. Y aquí tenemos el operador de la conjunción. El R es falso, pero con esta negación ya se haría verdadero. Entonces desarrollamos todo esto porque está con los símbolos de agrupación. Entonces la conjunción, basta que uno es falso, todo eso sale falso. Aquí tenemos la disyunción fuerte, ¿no? Ahí está, la disyunción fuerte. Entonces P de 1 es falso. Bicondicional, R, que es falso. En la bicondicional, cuando son iguales, sale verdadero. O sea, todo esto será verdadero. Aquí tenemos la conjunción. Q de 1 es falso. Ahora desarrollamos todo esto porque está con signos de agrupación. Verdadero, conjunción, verdadero. Basta que aquí uno sea falso. Aquí, si hay un falso en la conjunción, ya todo es falso. Entonces todo esto va a salir falso. Y aquí tenemos la disyunción fuerte, ¿no? Entonces bajamos este falso. Al final nos queda falso, disyunción fuerte, falso. Aquí salía verdadero cuando son diferentes. Salía verdadero cuando son diferentes. Pero aquí son iguales, entonces ya no va a salir verdadero. Entonces esto sería falso. Al final salió falso. La primera, verdadero. La segunda, falso. Y la tercera, falso. La clave sería verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Sería la clave C. En este problema dice, si P, Q, R y S son proposiciones lógicas que satisfacen las siguientes condiciones, ¿no? Entonces los valores de verdad de P, Q, R y T en ese orden, pues hay que evaluar estos para poder determinar el valor de verdad de cada variable. Entonces aquí tenemos una conjunción, ¿no? Una conjunción, que todo eso sale falso. Aquí tenemos una condicional que sale verdadero. Y aquí tenemos una disyunción, el cual sale falso. Entonces podemos comenzar con esto. Porque tiene un único caso donde sale falso. Es cuando justamente los dos son falsos. Entonces ya determinamos que Q es falso y T es falso. Entonces este Q es falso. Entonces en una condicional tiene que salir verdadero.
Pero recordando, la condicional hay un solo caso en el cual sale falso, es el verdadero falso. Entonces, si nosotros al R le colocamos verdadero, estaríamos en ese caso verdadero falso y debería salir falso. Pero entonces no puede ser ese caso de verdadero falso. Entonces a R le corresponde ser falso para que no se dé ese caso. R es falso y negándolo al R sería verdadero, ¿no? Porque lo vas a negar. Aquí tenemos la conjunción. Y esta conjunción dice, para que sea falso, mínimo uno de ellos debe ser falso. Entonces a P no le puede corresponder verdadero, porque verdadero con verdadero en la conjunción sería verdadero. Entonces P tendría que ser falso. Ahí está. Entonces ya tenemos los valores. P es falso, Q es falso, R es falso y T es falso. Nuestra clave sería la B. Clave B. Problema 6. En la pregunta 6 dice, si S y T son proposiciones falsa y verdadera respectivamente, o sea, el S es falso y T es verdadero, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? ¿No? ¿Cuál de ellos es verdadero? ¿No? Entonces, hay que reemplazarle para esos valores de verdad, pues. El S es falso y T es verdadero. S es falso y T es verdadero. Reemplazo. En la condicional hay un solo caso en el cual sale falso, en el caso de verdadero falso. Pero eso no está aquí, por lo tanto, esto de acá no podrá ser falso, sería verdadero. Y aquí tenemos la disyunción. En este caso, cuando tenemos la disyunción, basta que uno es verdadero, ya no importa saber cuál es el valor de verdad de P, basta que uno sea verdadero, ya el resultado es verdadero. La 2, a ver, este S es falso y el T es verdadero, este T es verdadero, entonces el T es verdadero. Entonces aquí tenemos la condicional. En la condicional, para que sea el único caso en el cual sea falso, tendría que ser verdadero o falso. Eso no se va a dar acá, porque la segunda tendría que ser falso, pero ya es verdadero, entonces ya no se va a dar. En cualquier otro caso en la condicional ya sabemos que tiene que darte un verdadero. Entonces aquí T es verdadero, condicional, S es falso. Estamos en el caso de verdadero, falso. Ahí es en la condicional el único caso en el cual sale falso. Y acá qué cosa tenemos, la conjunción. No me importa saber el valor de P porque en la conjunción basta que uno sea falso para que el resultado sea falso. La cuarta, el S es falso. Creo que ahí ya se acabó el problema, porque en la condicional el único caso en el cual puede salir falso es cuando es verdadero, falso. Verdadero, falso. El antecedente verdadero y el consecuente falso. Pero el primero ya no puede ser verdadero. Entonces, es porque es falso, ¿no? Entonces ya sabemos que su valor de verdad de todo esto tiene que ser verdadero. Entonces ya se acabó. Sale verdadero, la segunda verdadero, la tercera falso, la cuarta verdadero. Te pregunta cuáles son verdaderas. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4 y eso estaría en la clave D. Problema 7. Si P, Q y R son proposiciones lógicos, tales que toda esta expresión molecular es falsa, el valor de verdad de P, Q y R en ese orden sería, entonces hay que evaluar esta parte, que según el problema, todo esto al evaluar es
falso. Y aquí el de mayor jerarquía es la condicional. Y en la condicional hay un solo caso en el cual puede salir falso. Es el verdadero, para todo esto verdadero, y este acá falso. Entonces R tiene que ser falso, ¿no? R es falso. Ahora, en la conjunción, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. O sea, Q ya sabemos que es verdadero. Y todo esto tiene que ser verdadero. Todo esto, ¿ah? El no P. Entonces, si no P es verdadero, el P tendría que ser falso. Entonces, P es falso, Q es verdadero y el R es falso. Ese orden, falso, verdadero, falso, ¿dónde lo tenemos? Falso, la clave sería la A. Aquí está, ¿ven? La A. Problema 8. En la pregunta 8 dice si la proposición molecular señalada es falsa, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, de aquí tenemos que sacar los valores de verdad de las variables y luego evaluarlo en cada una de estas tres, ¿no? Entonces, vamos a analizar con esta parte. Listo. Esto de aquí dice evaluando es falso. Entonces, si todo esto sale falso, aquí estamos en la disyunción. En la disyunción, el único caso en el cual puede salir falso es que los dos sean falsos. Ahí está. Y ahora, dentro de cada caso tenemos una condicional. Y la condicional, el único caso también para que sea falso es que sea verdadero falso, ¿no? Verdadero falso. Entonces el P es verdadero y el no Q tiene que ser falso. Por lo tanto, el Q tiene que ser verdadero. P ya es verdadero. Aquí igual, para que sea falso, tiene que ser verdadero falso. O sea, el no R es verdadero y el S es falso. Pero si el no R es verdadero, el R sería falso. El S ya es falso. Entonces ya tenemos los valores de las variables de P, Q, R y S. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora con estos valores vamos a tener que evaluar en cada uno de estos enunciados. ¿Ven? Entonces nos queda evaluar para cada caso los valores de verdad para las variables que se ha conseguido. No P, como el P es verdadero, no P sería falso. No Q, el Q es verdadero, pero al hablar de no Q sería falso. Y aquí, en este paréntesis, tenemos una conjunción. Basta que uno es falso, todo esto sale falso. Aquí tenemos una disyunción. No Q, pero como el Q es verdadero, no Q sería falso. En la disyunción hay un solo caso en el cual puede salir falso, y es cuando se presenta falso, falso. Ah, ya, entonces este caso es siguiente. No R, pero como el R es falso, no R sería verdadero. Q es verdadero. Tenemos acá una
Disyunción. Basta que uno es verdadero para que todo esto sea verdadero. Aquí tenemos la bicondicional. Lo podemos colocar. Aquí es no Q. Pero como el Q es verdadero, no Q sería falso. El R es falso. Y cuando tenemos una disyunción, el único caso en el cual sale falso es cuando los dos que se presentan son falsos. Y ese caso está aquí, pues, falso. Ahora, profe, falta el S. Es que aquí tenemos una conjunción. Basta que uno de ellos sea falso, ya todo esto se va a hacer falso. Ya esta primera parte ya sé que es falso. Entonces todo esto va a salir un falso. Entonces la primera parte sale verdadero, la segunda parte es falso y en medio tenemos la bicondicional. Entonces la bicondicional solo sale verdadero cuando los dos son iguales. En este caso no son iguales, entonces no podrá salir verdadero, será falso. P es verdadero. Q es verdadero. Condicional, verdadero con verdadero, sale verdadero. De nuevo tenemos acá la condicional, pero vamos a desarrollar esta parte. P es verdadero, Q es verdadero, y en una disyunción, verdadero con verdadero, es verdadero. Tenemos acá una conjunción de no Q. Como el Q es verdadero, no Q sería falso. Y en una conjunción, basta que uno es falso, ya todo es falso. Al final nos queda como antecedente verdadero y como consecuente falso, porque tenemos acá una condicional, verdadero, falso. Y este es el único caso en una condicional donde sale falso, ¿no? Donde sale falso. Ahí está. Entonces, marcamos nuestra respuesta. Problema 9. Si P, Q, R, S, T, X e Y son proposiciones lógicas, tal que esta expresión o esta proposición molecular es falsa, determine los valores de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces hay que evaluar este dato que según el problema dice que es falso para determinar el valor de verdad de cada variable. Entonces, en una condicional, el único caso en el cual puede salir falso es cuando se presenta el verdadero falso. Así tiene que ser, ¿ven? Entonces aquí, de nuevo, dentro de esta parte, mira lo que estoy señalando, tenemos un falso en una condicional y sabemos que el único caso en el cual debe salir falso en una condicional es cuando se presenta el verdadero falso. Entonces R es verdadero y P es falso. Aquí lo podemos reemplazar ya que el P ya lo conocemos. Entonces, en la condicional, si yo veo un verdadero falso, sería falso. Si yo veo un verdadero falso, sería falso. Entonces aquí no puede salir verdadero. No puede ser verdadero. Porque si no sería verdadero falso y debería salir falso. Pero como sale verdadero, entonces este de acá tiene que ser lo contrario, falso. Entonces ya tenemos las variables. P es falso, Q es falso y R es verdadero. Entonces estos valores los vamos a evaluar para cada caso. Entonces ahora nos queda evaluar para cada caso los valores que se ha conseguido. P es falso, este de acá es falso. Aquí tenemos a la conjunción, pero basta que uno sea falso para que todo esto ya sea falso. Y aquí tenemos a la condicional. Profe, pero acá nos piden evaluar X y luego Y, pero no tenemos a ninguno de ellos. No es necesario, porque como tenemos aquí a la condicional,
El único caso en la condicional que sea falso es que sea verdadero o falso. Verdadero la primera y la segunda falso. Antecedente y consecuente. Verdadero o falso. Pero aquí ya no se va a dar eso. Por lo tanto, no va a poder ser falso, tendría que ser verdadero. R es verdadero. P es falso. Y en una bicondicional, cuando son diferentes, es falso. Condicional. S, no sé, profe, cuándo, pero sí sabemos de Q. Q es falso. Q es falso. Y en una conjunción, basta que uno sea falso y a todo va a salir falso. Recuerden la condicional, el único caso en el cual sale falso, cuando es verdadero o falso. Pero aquí no tenemos eso, entonces saldrá verdadero. X o disyunción no X. O sea, quiere decir que son contrarios. Si uno es verdadero, el otro es falso. Si el primero es falso, el segundo sería verdadero. Pero en la disyunción basta que uno es verdadero, ya todo esto va a salir verdadero. Porque uno de ellos va a tener que ser verdadero, porque son contrarios. Aquí tenemos la condicional. P es falso y R es verdadero. Y en la conjunción basta que uno es falso para que todo esto sea falso. En la condicional tenemos verdadero o falso, donde es el único caso en el cual puede salir falso. Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. Ahí está. Sería la clave E. Problema 10. En el problema 10 dice, o te dan una equivalencia de dos proposiciones moleculares, ¿no? Hay como un igual, ¿no? Una equivalencia. Y de ahí tenemos que sacar el valor de verdad de PQ y PQ nomás, ¿no? Y con eso vamos a evaluar en estas tres proposiciones. Entonces tenemos que trabajarlo aquí. De aquí tenemos que hallar los valores de verdad de P y Q. Muy bien. Este como un triangulito invertido, podríamos decir que no, en realidad no hay triángulo invertido. Esto de acá es la disyunción fuerte. Recordando la tablita de la disyunción fuerte, sale verdadero cuando los dos son diferentes. Cuando son diferentes, ahí sale verdadero. Pero cuando son iguales, es falso. Entonces, esto tiene que ser igual a toda esta expresión, ¿no? Entonces, no sabemos si aquí P y Q son iguales o son diferentes. Entonces, vamos a hacerlo aquí en modo de borrador. ¿Qué pasaría si todo esto, o voy a asumir que tanto P y Q fueran iguales? Si son iguales, todo esto, al ser iguales, en la disyunción fuerte, sale falso. Ahora, al decir que son iguales, podría ser verdadero, verdadero o falso, falso, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, si son iguales, aquí vamos a evaluar. Pero no sabemos si son verdadero, verdadero o falso, falso. Listo, entonces seguimos. A ver, vamos a suponer que sea el falso, falso. A ver si cumple. Entonces, P sea falso, él también falso y él también falso. A ver si cumple. Porque también podría ser el caso que sea verdadero, verdadero. Como los dos tienen que ser iguales. Entonces, aquí al tener el no P, como el P es falso, el no P sería verdadero. Verdadero, conjunción, falso. Eso saldría falso. Falso, condicional, falso. Falso, condicional, falso. Entonces, todo esto tendría que ser verdadero. Lo cual no es correcto, porque falso es equivalente a verdadero. Estaría quedando así, ¿no? Lo cual no es cierto. No es, pues, falso equivalente a verdadero.
Profe, pero tú le has dado aquí falso, falso. ¿Por qué no le pruebas con verdadero, verdadero? Claro que sí. Vamos a probarlo. Eso estamos considerando que los dos son iguales. Ahora vamos a probarle para el caso que sea verdadero y verdadero. ¿Ya? Los dos verdaderos. Entonces, de todo esto, no P sería falso. Y falso, conjunción verdadero, esto saldría falso. Y tenemos falso condicional verdadero. Esto de aquí, falso condicional verdadero, saldría verdadero. Lo cual no puede ser tampoco, porque sería falso equivalente a verdadero, no. Entonces hemos probado para todos los casos en los cuales son iguales. Entonces no salió. Entonces hay que borrar, no sale. Entonces quiere decir que no tienen que ser iguales. Si no son iguales, tienen que ser diferentes. Porque cuando son diferentes en la disyunción fuerte, cuando son diferentes, sale verdadero. Todo esto sería verdadero. Profe, pero son diferentes. Ahora, ¿cómo sería? ¿Quién verdadero y quién falso? Tenemos que ver eso. Vamos a suponer que él sea verdadero, ya, P verdadero y Q falso. Que si no cumple esto, tendría que ser al revés, pero tiene que ser una de las dos. Entonces, operando esto, P como es verdadero, al negarlo sería falso. Falso, conjunción falso, sería falso. Condicional, ahí está la condicional. El P es verdadero. Este de acá es verdadero. Entonces estamos frente a un falso verdadero. Y falso verdadero, esto da verdadero. Y ahí sí cumple. Si le hubieras probado, o sea, para P, un falso y Q un verdadero, te vas a dar cuenta que no va a cumplir, porque aquí va a salir falso, no va a ser equivalente a verdadero. Entonces ya sabemos que P es verdadero y Q es falso. Vamos a borrarlo, pero ya colocarlo en límbido, ¿ya? Recuerda que P y Q ya se calculó. Verdadero P y Q falso. Ahí está, ya, ordenadito. Entonces con estos valores de P y Q vamos a evaluar cada uno de ellos. Entonces ahora nos queda evaluar para cada caso con los valores de verdad de nuestras variables. Este P es verdadero, Q es falso y aquí tenemos una disyunción fuerte. Cuando son diferentes, ahí es el caso en el cual sale verdadero. Esta es una disyunción débil y acá tenemos el Q que es falso. Y aquí en la disyunción débil basta que uno de ellos sea verdadero, todo eso sale verdadero. Aquí en la segunda, P es verdadero, Q es falso. Cuando son diferentes en la disyunción fuerte, todo eso sale verdadero, pero tenemos una negación, la negación de este verdadero, y todo eso sería falso. Aquí tenemos una conjunción con P es verdadero, y en una conjunción basta que uno sea falso para que todo eso sea falso. La tercera, P es verdadero, Q es falso. Aquí tenemos una disyunción fuerte. Cuando son diferentes sale todo eso verdadero. Aquí tenemos una disyunción débil. Y aquí tenemos el Q falso, P verdadero. Tenemos acá la disyunción fuerte. Cuando son diferentes sale verdadero. Y entonces nos queda verdadero, disyunción débil, verdadero, las dos,
el O, este es el O, ¿no? Basta que uno de ellos es verdadero para que el resultado sea verdadero. Entonces ya se ha evaluado, es verdadero, falso, verdadero. Nuestra clave sería la D, verdadero, falso, verdadero. Lo tachamos. Problema 11. La 11 dice, sea el operador, este símbolo, un nuevo operador lógico mediante la siguiente tabla. O sea, aquí está su definición, podemos examinarlo bien, que cuando los dos son verdaderos, según este operador lógico, sale verdadero. Si la primera es verdadero y la segunda es falso, sale verdadero. Y acá cuando es falso verdadero, sale falso, y falso falso sale verdadero. Esto acá se parece a la condicional. En la condicional había un solo caso en el cual era falso. ¿Cuál era el caso? Cuando se presentaba verdadero o falso. Verdadero o falso, o sea aquí. Pero aquí al revés, o sea, sale falso, pero cuando se presenta el primero falso y la segunda verdadera. En ese caso es donde sale falso, ¿no? El único caso. Es como la condicional, pero invertida el orden del verdadero falso. Entonces, te dice que toda esta expresión molecular, ya utilizando el nuevo operador, es falso. Y con esto vamos a hallar el valor de verdad de cada variable y luego lo vamos a evaluar pues en cada uno de estos. ¿Ya? Entonces vamos a copiar esta expresión molecular que dice en el problema. Tiene que salir todo eso falso según el dato. Recuerda que en este operador la forma de obtener falso era cuando se presenta falso verdadero. Entonces todo esto tiene que ser falso y este de acá, el S, tiene que ser verdadero. Todo esto falso y este de acá verdadero. Todo eso falso, bajamos el operador nuevo y este de acá verdadero, o sea el S ya es verdadero. Otra vez, todo esto es falso, pero aquí está nuestro operador. Para que sea falso tiene que ser el orden falso verdadero, o sea todo esto es falso y este de acá sería verdadero. Lo colocamos de verdadero y todo esto tiene que ser falso. Y nuevamente en este paréntesis tenemos el operador nuevo, que para que todo esto resulte siendo falso, tiene que ser falso verdadero. Ya está. P es falso, Q es verdadero, R es verdadero y S es verdadero. Colocamos aquí un resumen de todo eso. Ahí está. Y ahora con estos valores de verdad de nuestras variables vamos a evaluar en cada caso. P es falso, R es verdadero. En la condicional, si se me presenta falso verdadero, eso es verdadero. Aquí S verdadero, R verdadero, entonces esto da verdadero. No P, pero como el P es falso, no P sería verdadero. Q es verdadero. Y aquí tenemos una bicondicional. Recuerda, en la bicondicional, cuando salía verdadero, cuando son iguales. Y aquí es el caso. Entonces, evaluando, sale la primera verdadero, la segunda verdadero y la tercera verdadero. Nuestra clave sería la A. Lo tachamos. Listo. Problema 12. En la pregunta 12 dice, si la proposición molecular indicada es falso, se tiene de estas tres, entonces ¿cuáles son verdaderas? Hay que evaluar en cada caso, pero obteniendo los valores de verdad de esta expresión molecular. Listo, dice que eso es falso. Y aquí el de mayor prioridad es la condicional. Y en la condicional el único caso en el cual puede salir falso es cuando sea verdadero
y la segunda falso. Antecedente verdadero y consecuente falso. Así ven. Entonces esta primera tiene que dar verdadero, ¿no? Y esta segunda tiene que dar falso. Pero esto es una disyunción. El único caso en el cual sale falso es cuando los dos son falsos. Hay que saber bien la tablita de verdades, ¿no? Entonces ya tenemos hasta ahí que el R es falso y el Q es falso. Este Q es falso. Tenemos de nuevo aquí la disyunción. Y para que sea verdadero, al menos uno tiene que ser verdadero. Si él es falso, él ya no puede ser falso, porque si no, en los dos falsos sale falso. Entonces, P tiene que ser verdadero. P es verdadero, Q es falso y R es falso. Entonces, esos valores vamos a evaluarlo en cada uno de estos casos. Entonces, nos queda evaluar para cada caso los valores que se ha obtenido para cada variable, ¿no? El Q es falso, R es falso y aquí tenemos una disyunción. Cuando los dos son falsos, ahí sale falso, pero no olvidar esta negación, ¿ve? Y la negación de un falso sería verdadero. Aquí tenemos una disyunción, también acá disyunción. P es verdadero, Q es falso. Basta que uno sea verdadero en la disyunción para que todo eso sea verdadero. Y en medio de eso tenemos una disyunción, o sea, sería verdadero, disyunción, verdadero, ¿no? El O. Basta que uno de ellos sea verdadero para que al evaluar esto sea verdadero. La siguiente, P es verdadero, no Q. Q es falso, no Q sería verdadero. Y en la conjunción, el único caso en el cual puede salir verdadero es cuando los dos sean verdaderos. No R, el R es falso, no R sería verdadero, ¿no? Lo hemos bajado acá a la condicional. El Q es falso y aquí tenemos una conjunción. Basta que uno sea falso, al evaluar todo esto va a salir falso. Condicional. Hay un solo caso en la condicional en la cual sale falso. Ese caso es cuando se presenta el verdadero en el antecedente y falso en el consecuente. Verdadero, falso. Entonces aquí es donde sale falso. La tercera, Q es falso, el otro Q es falso. Tenemos aquí una conjunción. Ahí basta que uno es falso, todo eso sale falso. Entonces aquí Q falso, no R, pero como el R es falso, no R sería verdadero. Y aquí tenemos una conjunción. Entonces basta que uno sea falso para que eso sea falso. ¿Listo? Aquí ahora P es verdadero, no Q es falso, pero no Q sería verdadero. Y en una disyunción basta que uno de ellos sea verdadero para que todo eso al evaluar sea verdadero. Pero aparte aquí tenemos un símbolo, ¿no? Símbolo de agrupación, todo esto. O sea, lo que sale de aquí y lo que sale en esta otra parte, tenemos que evaluarlo todavía. Y lo que sale al final, recién con esta segunda parte. Entonces, en medio de esto, de este falso y este falso, tenemos una disyunción. Y aquí hay un solo caso en el cual sale falso. Es cuando los dos son falsos. Y este es el caso. Entonces mira, esta primera parte es falso y la segunda parte es verdadero. En medio tenemos una bicondicional. Recordando la tablita de la bicondicional, sale verdadero cuando los dos son iguales y sale falso cuando son diferentes. En este caso son diferentes, ¿ve? Verdadero, falso. Entonces aquí es donde va a salir falso. Entonces ya se ha terminado. La primera es verdadero, la segunda es falsa y la tercera es falsa. La clave o la pregunta era cuáles son verdaderas. La única que al evaluar termina siendo verdadera es la 1. Entonces la clave sería la E, solo 1.
Llegamos a la parte final. Muchas gracias por la atención prestada y nos estamos volviendo a ver en un próximo video. Gracias.